¿Una enfermera viviendo en una mansión? ¡Qué ridículo! La voz de mi suegra Victoria resonaba en el comedor mientras yo servía el café. Era nuestra cena familiar de los domingos, una tradición que se había vuelto una tortura desde que heredé la casa de mi abuela. Me llamo Ana, tengo 29 años y trabajo como enfermera en el Hospital Central. Mi historia comenzó hace 6 meses, cuando mi querida abuela Isabel falleció, dejándome su hermosa mansión en el distrito más exclusivo de la ciudad. Deberías venderla, insistía Victoria cada vez que nos veíamos. Con ese dinero, Carlos y tú podrían comprar algo más apropiado para su situación. Carlos, mi esposo de 3 años, solo se removía incómodo en su asiento. Mamá, por favor. No me digas, por favor. ¿Has visto los impuestos que pagarán por esa casa? Con el salario de una enfermera. Lo que Victoria no sabía era que mi abuela no solo me había dejado la casa. También había un fideicomiso sustancial que cubría todos los gastos de mantenimiento. Pero eso era algo que preferí mantener en secreto. Victoria, respondí mientras limpiaba la mesa, la casa era de mi abuela. Tiene valor sentimental. Valor sentimental. El valor sentimental no paga las facturas, querida. Las cosas empeoraron cuando Victoria comenzó a traer casualmente agentes inmobiliarios a nuestras cenas familiares. Oh, Ana. No sabía que el señor Rodríguez vendría hoy. Ya que está aquí, ¿por qué no le muestras la casa? Era agotador. Cada semana, un nuevo agente. Cada semana, una nueva táctica. Un día, mientras limpiaba el ático de la mansión, encontré una caja con viejos documentos de mi abuela. Entre ellos, había una carta dirigida a mí. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que la casa traerá desafíos a tu vida. Hay personas que no entenderán por qué una simple enfermera merece vivir aquí. Pero recuerda, tu valor no está en tu profesión, sino en tu corazón. También sé que Victoria intentará convencerte de vender. Ella siempre ha sido así, obsesionada con las apariencias y el estatus social. Por eso dejé instrucciones específicas con mi abogado. La casa es tuya, y solo tuya. Con amor, abuela Isabel. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. Mi abuela siempre supo lo que pasaría. Esa noche, Carlos llegó tarde del trabajo. Ana, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Mamá tiene razón. Esta casa es demasiado para nosotros. Los vecinos hablan. ¿Los vecinos o tu madre? No seas injusta. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor para nosotros o lo mejor para ella? Carlos se pasó las manos por el pelo, frustrado. Recibí una oferta de trabajo en la empresa de papá. Mejor salario, mejor posición. Y mamá sugirió que podríamos vender la casa y comprar algo en su vecindario. Así estaríamos más cerca de la familia. Me quedé mirándolo. Este no era el hombre con el que me había casado. Tu madre te está manipulando, Carlos. No hables así de mi madre. La discusión escaló. Por primera vez en nuestro matrimonio, Carlos durmió en el sofá. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada del abogado de mi abuela. Señora Ana, necesito verla urgentemente. En su oficina, el abogado Martínez me mostró más documentos. Su abuela me pidió que le entregara estos 6 meses después de su fallecimiento. Son pruebas de algo perturbador. Los documentos revelaban que Victoria había intentado manipular el testamento de mi abuela años atrás, cuando Isabel estuvo brevemente hospitalizada. Quería que la casa fuera para Carlos, explicó Martínez. Argumentaba que un miembro de la familia García debería heredar la propiedad. Pero mi abuela se recuperó. Sí, y cambió todo su testamento después de descubrir el intento de Victoria. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Ahora entendía la insistencia de Victoria. No era solo sobre el dinero o el estatus social. Era personal. Esa noche, mientras cenaba sola en la enorme cocina de la mansión, tomé una decisión. Si Victoria quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Era hora de poner en marcha un plan que le daría exactamente lo que pensaba que quería, hasta que fuera demasiado tarde. Señor Martínez, llamé al abogado, necesito su ayuda para algo. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre,
y le enseñaría a Victoria una lección que nunca olvidaría. El plan comenzó una semana después. Todo tenía que parecer natural, desesperado, y sobre todo, convincente. Un domingo durante la cena familiar, llegué tarde y visiblemente alterada. «¿Ana? ¿Qué sucede?», preguntó Carlos, genuinamente preocupado. Victoria dejó su copa de vino, observándome con curiosidad apenas disimulada. Yo creo que cometí un error terrible, sollocé. «¿Qué hiciste?». La voz de Victoria tenía un toque de emoción contenida. «Un inversor se puso en contacto conmigo, prometió duplicar el valor de la casa si invertía con él». «¿Qué?». Carlos se levantó de su silla. Parecía tan legítimo, tenía todos los documentos, referencias. Victoria intentaba ocultar su sonrisa. «Oh, querida. Siempre dije que esta casa era demasiada responsabilidad para ti». Durante las siguientes semanas, interpreté el papel de mi vida. Llamadas desesperadas al supuesto inversor, documentos falsos de la inversión, preparados por el abogado Martínez, y finalmente, la gran revelación: había perdido la casa en una estafa. «Te lo dije», gritó Victoria durante una cena familiar especialmente tensa. «Una enfermera no está preparada para manejar una propiedad así». Carlos estaba devastado, más por el dinero perdido que por mi angustia. «¿Cómo pudiste ser tan estúpida?». «Lo siento tanto», seguí sollozando. «El banco dice que tenemos 2 semanas para desalojar». Victoria no perdió tiempo. «Bueno, ya que están en esta situación, tengo una propuesta». Aquí venía. Me sequé las lágrimas falsas y escuché. «Carlos, cariño, tu padre y yo podríamos comprar la deuda del banco. La casa seguiría en la familia, y ustedes podrían alquilar un pequeño apartamento cerca de nosotros». «Mamá, no sé. Es la única opción que tienen. A menos que Ana quiera vivir en la calle». Mientras Victoria elaboraba su plan, noté algo inquietante. No parecía sorprendida por la estafa. De hecho, parecía preparada. Esa noche, instalé cámaras ocultas en la casa, cortesía del sobrino del abogado Martínez, que trabajaba en seguridad. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mientras Carlos y yo estábamos en el trabajo, las cámaras captaron a Victoria entrando en la casa con un hombre que no era ningún agente inmobiliario que yo conociera. «Todo salió según lo planeado», decía Victoria en el video. «La tonta cayó en la trampa. Cree que perdió la casa en una estafa». «¿Y el banco?», preguntó el hombre. «No hay banco. Yo inventé esa parte. Una vez que se muden, presentaremos los documentos falsos que preparaste. La casa será nuestra por una fracción de su valor». Mi sangre hervía mientras veía la grabación en la oficina del abogado Martínez. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dijo él. «Es conspiración para cometer fraude». «¿Qué hay de Carlos? ¿Cree que está involucrado?». «Las cámaras no muestran evidencia de su participación, pero…». «Necesito estar segura», interrumpí. «Antes de hacer nuestro próximo movimiento». Esa noche, dejé mi teléfono grabando en el estudio mientras fingía ir a la farmacia. Carlos llamó a su madre inmediatamente. «Mamá, esto no se siente bien. No seas débil. ¿Quieres que esa enfermera controle la casa de nuestra familia? Es mi esposa. Es una oportunista. ¿No ves que tu abuela Isabel debió dejarnos la casa a nosotros? Somos los García. Esa chica ni siquiera usa nuestro apellido en el hospital». «Pero el fraude…». «No es fraude si estamos recuperando lo que es nuestro. Además, ya pagué mucho dinero a James para preparar los documentos falsos. No hay vuelta atrás». La grabación terminó. Mi corazón estaba roto, pero mi resolución era más fuerte que nunca. «Señor Martínez», llamé a mi abogado. «Es hora de la fase final». Lo que sucedió después en la cena familiar cambiaría nuestras vidas para siempre. Organicé una cena familiar especial para el domingo siguiente. «Probablemente nuestra última cena en esta casa», les dije a todos. Victoria llegó temprano, vistiendo su mejor traje y una sonrisa apenas contenida. Carlos la seguía, luciendo nervioso. Mi suegro Roberto, quien rara vez asistía a estas cenas, también vino, seguramente para presenciar su victoria. «Ana, querida», dijo Victoria mientras se servía vino, «¿ya empacaste tus cosas?». «Casi todo»,
respondí suavemente. Aunque encontré algunos documentos interesantes en el proceso. Documentos. Su mano tembló ligeramente al sostener la copa. Sí. ¿Les importa si los comparto después de la cena? Victoria y Carlos intercambiaron miradas. Mi suegro continuó comiendo, ajeno a la atención. Después del postre, todos nos reunimos en el estudio. El abogado Martínez llegó casualmente en ese momento. «Oh, qué sorpresa», exclamé. «Señor Martínez, ya que está aquí, quizás pueda ayudarnos a entender algunos papeles». «Esto es ridículo», interrumpió Victoria. «No necesitamos un abogado para». «Oh, pero creo que sí», la corté. «Especialmente para entender esto». Presioné un botón y el proyector del estudio se encendió, mostrando el video de Victoria y su cómplice. El color abandonó su rostro. Carlos se quedó boquiabierto. Roberto finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Qué significa esto, Victoria?», preguntó Roberto. Es un malentendido», balbuceó ella. Reproduje la grabación de su conversación con Carlos. «También tengo esto», dije, sacando una carpeta. Los documentos falsos que el señor James preparó. Por cierto, él ya confesó todo a la policía. «Esto es una trampa», gritó Victoria. «No, suegra. Una trampa fue lo que usted intentó hacerme. ¿Quiere saber la verdad? Nunca hubo una estafa. La casa nunca estuvo en peligro. Todo fue un plan para exponerla». «Carlos, di algo», suplicó Victoria. Pero Carlos estaba pálido, mirando los documentos que evidenciaban su complicidad. «Señora García», intervino el abogado Martínez, «intento de fraude inmobiliario, conspiración, falsificación de documentos, son cargos serios». «Roberto, haz algo». Victoria se volvió hacia su esposo. Roberto se levantó lentamente. «Tienes razón, haré algo». Se dirigió hacia mí. «Ana, como director del hospital donde trabajas, quiero ofrecerte formalmente el puesto de jefa de enfermería». «¿Qué?», Victoria y Carlos exclamaron al unísono. «He observado tu trabajo durante años», continuó Roberto. «Tu dedicación, tu inteligencia. Isabel tenía razón sobre ti. Por eso te dejó la casa». Tú sabías». Victoria apenas podía hablar. «Isabel era mi amiga, Victoria. Me contó sobre tu intento de manipular su testamento. Nunca dije nada, esperando que cambiaras. Pero esto es demasiado». Victoria se derrumbó en su silla. «Roberto». «Suficiente», la cortó. «Ana, ¿qué quieres hacer con los cargos?». Miré a Carlos, quien no había dicho una palabra. «Tengo una propuesta», dije. En los meses siguientes, las cosas cambiaron drásticamente. Victoria aceptó ir a terapia y renunciar a cualquier reclamo sobre la casa a cambio de no presentar cargos. Roberto se mudó a su propio apartamento, diciendo que necesitaba reevaluar su matrimonio. Carlos, bueno, él tomó el camino cobarde. «No puedo elegir entre mi madre y tú», dijo mientras empacaba sus cosas. «No te estoy pidiendo que elijas. Te estoy pidiendo que hagas lo correcto». «Lo siento, Ana». El divorcio fue rápido y silencioso. Con mi nuevo puesto como jefa de enfermería, remodelé la casa de mi abuela, transformándola en un espacio que verdaderamente reflejaba su legado. Un año después, Victoria apareció en mi puerta. «¿Puedo pasar?». La dejé entrar. La terapia parecía haberla cambiado. «Vine a disculparme», dijo. «De verdad. Por todo». «¿Por qué lo hiciste, Victoria?». «Poder. Control. Toda mi vida se basó en mantener las apariencias. Ver a una joven enfermera heredar lo que yo siempre quise, me volvió loca». «¿Y Carlos?». «Él se mudó a otra ciudad. Roberto y yo nos estamos divorciando». Mientras la escuchaba, recordé las palabras de mi abuela: «Tu valor no está en tu profesión, sino en tu corazón». «Victoria», dije finalmente, «la casa siempre estuvo abierta para la familia. Todo lo que tenías que hacer era aceptarme como era». Se fue llorando. 2 semanas después, recibí una carta suya con una llave antigua. «Era de la casa cuando pertenecía a la familia García», decía la nota. «Ahora te pertenece a ti, la verdadera heredera de Isabel». Hoy, la mansión se ha convertido en más que un hogar.
Parte de ella es una fundación que ayuda a enfermeras jóvenes a alcanzar sus sueños. En el jardín, hay una placa que dice: el valor de una persona no se mide por su profesión o su apellido, sino por la bondad de su corazón. Isabel. Mi abuela estaría orgullosa.